Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andás, Cari? Hola Gasti, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo de nuevo reunidos para hablar algunos temitas que nos interesan y sobre todo lo que también se está movilizando a nivel cósmico y planetario y astrológico y todo eso. Estamos en una danza constante. Exactamente. Bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a hablar hoy, Cari? ¿Te acordás? Estábamos hablando de esta sensación de no creernos el personaje que venimos a representar, ¿no? El personaje que siempre hemos actuado de alguna manera y recordar el personaje que en realidad, no el personaje, el ser que en realidad somos. Che, Cari, antes que sí, continúes, ¿tenés algo abierto de otra pantalla, Meet o algo? No, me parece Ok, que era pues, el tenía sonido. como delay. Ahí está, ahí está. Ahí está. Che, es interesante lo que comentás de no ser el personaje porque, bueno, yo ahora cuando desarrollemos un poco el tema, quiero contar algunas cuestiones que me pasó. Vengo del sur y ahora estoy en Buenos Aires, vine a ver a mi familia y entro de vuelta al sistema, a este sistema que yo por vivir de hace mucho tiempo lejos de él, también no me siento identificado, pero veo muchas cosas fuertemente consolidadas, no porque no estuvieran antes, sino porque yo estoy cada vez más fuera y entonces las puedo ver y las puedo sentir diferentes, ¿no? Bueno, pero contémosle a la gente qué significa para nosotros o qué sentimos nosotros que es vivir fuera del personaje. ¿Cómo es eso, Cari? ¿Cómo lo ves? Bien, todo arranca desde una serie de vivencias del tipo este que vos estás contando de cómo es estar fuera del sistema. No siempre se puede estar fuera del sistema y en realidad no hemos nacido toda la vida fuera del sistema, sino más bien dentro del sistema. Hay un punto de nuestra vida en que empezamos a cuestionarnos y cuestionar justamente la forma en que nos vemos. Creo que todo tiene que ver con un sistema de creencias sobre quiénes creemos que somos, ¿no? ¿Quién creo que soy? Sobre esto, sobre mi persona, sobre mí, tengo un montón montado todo un sistema de creencias. Que soy buena o mala en tal cosa, que soy importante o no importante, trascendente, intrascendente, que tengo ciertas cualidades y que carezco de otras. Y todo esto es como un bagaje que creo de mí, que porto. Y desde ese bagaje me relaciono, me vinculo, vivo. El tema es que hay un momento en que nos cuestionamos, empezamos a cuestionarnos pertenecer y ser realmente este personaje que está de esta determinada forma en la vida. Y empezamos a conectar con otra cosa, ¿no? Empezamos a conectar con nuestro ser. Y cuando conectamos con nuestro ser desde un anclaje profundo, nos damos cuenta que no somos ese personaje. Y que es muy importante desidentificarnos de ese personaje. De todos los juicios que hicimos sobre él, de todos las creencias que tenemos sobre eso que somos y sobre lo que la gente cree que somos, por ende, ¿no? Como parte del pacto. Lo importante es situarnos en el ser luminoso que somos y saber que tenemos un propósito más grande que actuar este personaje. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve desidentificarme, reconocerme
me sirve para relativizar y poner perspectiva en la vida y darme cuenta que en realidad, si yo sigo jugando el papel del personaje desde ese sistema de creencias, las cosas me van a seguir pasando y se va a armar nuevamente todo un conflicto tras conflicto como siempre. El tema es salirme de ese conflicto, de ese sistema, como vos decís, y poder mirarme con otra perspectiva, una perspectiva superadora y trascendente. Forma, mirándome así, al menos es el insight que he tenido y que era lo que te comentaba, ya me cuál es el tuyo. El insight que tuve fue ese, las cosas se ordenan, porque yo no soy el personaje, yo soy el ser que está más allá de ese personaje. Por ende, es todo parte de este sistema que si yo puedo situarme por afuera, no tiene ningún sentido. ¿Y cómo lo haces? Poniendo conciencia. ¿Conciencia en dónde? Porque Como nosotros tenemos ciertas herramientas para poder intercalarnos en esas posiciones, pero la gente está en la película, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esto que estoy diciendo, me está sucediendo X situación conflictiva, la que sea, la que tengamos todos los días, la que me cause algún tipo de carga, ¿no? Me pusieron una multa, por ejemplo. Si yo entro en por qué a mí siempre me pasa esto, soy tal o cual cosa y por eso me suceden las cosas. El organismo que me puso la multa es tal otra y entro en ese conflicto. Es como meterse adentro de un laberinto que no tiene salida. Si yo puedo situarme desde otro lugar, mirar que simplemente es algo que sucede, es parte del sistema y solo me está trayendo una distracción para seguirme atando a este laberinto y puedo mirarme en otro lugar, voy a restarle esa importancia, voy a desvalidar el conflicto y el conflicto se va a diluir solo. Pero yo te voy a contar algo que me resuena con lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con el querer ser alguien. Ajá, ¿cómo sería eso? Te lo voy a decir porque me divertí me he divertido un montón todo este viaje. Y te voy a decir algunos tips de eso. Yo llegué a Buenos Aires y pasa lo que vos decís. Quizás uno se enchufa en el querer ser el personaje que era. Entonces piensa, funciona, articula su mente desde esa figura, pero no sos el que era, porque vos estás en otro lado, viviendo otras cuestiones, y no sos la misma persona que ayer, así que nunca podés ser lo que eras. Pero te podés creer la película que sí. Entonces Claro. ya estás queriendo participar de una obra que no sé si funciona, porque tus amigos no son los mismos, porque no están en el mismo lugar, porque tienen otra vida distinta a la que vos veías y vivías. Entonces, querés articular el mismo disco y obviamente cursar el mismo surco. Claro. Lo veo como de esa forma, ¿no? El mismo riel. Entonces pasa también lo otro. Che, estás más gordito, estás menos gordito, estás más pelado, estás menos pelado, da lo mismo, pero tiene que ver con esto de la figura de lo que veía la gente de vos y que también te quiere meter en un lugar que ya no estás. Entonces no sos lo que eras ni quizás lo que esperan que ver de vos. Entonces ya te quieren meter en un lugar que también es ponerte en ese personaje, que ya no sos. ¿Entendés? Y después me genera mucho contraste, porque también me pasa, ¿no? Yo vivo en otro país, el contraste de la cultura, ¿no? Entonces, hola, Cari. Sí, ahí ¿Me está. escuchás?
Ahora sí. El contraste de otro país donde nosotros somos lo que creemos también ser, o sea, culturalmente, socialmente, nos mostramos de una manera aprendida, ¿entendés? Y yo lo veo así full. Entonces me meto en un café y el 80% de la gente está hablando de fútbol y entonces veo, no tengo nada con el fútbol, pero entonces veo al argentino recontra hiper identificado con el fútbol y si no habla de fútbol, no sabe quién es porque en realidad lo que adopta él es el personaje de ser futbolero, amante de todo esto, de Messi, qué sé yo. Y te lo digo, ¿por qué te lo digo? Porque ahora estoy en un café del barrio donde yo vivía, de hace 30 años, y veo la misma cultura de hace 30 años en el barrio, de la gente del barrio, que habla lo mismo hace 30 años que estaba. Entonces, eso no ha cambiado nada. Y entonces la gente repite y vive todos los días lo mismo, el mismo personaje. Y además que acá en estos barrios generalmente no hay mucha gente joven, hay más gente de familia y gente adulto mayor. Entonces yo veo que las generaciones cambiaron, pero sigue el mismo rango etario y están como en la misma dinámica, ¿entendés? Entonces, ahí es donde veo que nos perdemos en la sopa del personaje y no te digo que tenés que ser diferente. Perdón, estamos en la misma sopa porque el personaje tiene que cumplir un rol. Y ese es el real, ¿no? Que tenemos que seguir. Te tenés que casar, tenés que tener hijos, tenés que pelearte todos los días con tu marido o tu mujer, tenés que, ¿no? Y esto que vos decís, no estoy siendo la misma persona, porque ya no estoy dentro de ese personaje, y la gente no lo entiende. Sí, pero bueno, también está ese tema, ¿no? De venir y creer que sos X cosa, cuando en realidad, cuando eras adolescente, cuando eras estudiante, vivías de una vida, de una manera, que ahora no la vivís, entonces no podés creer que vas a llegar y vas a tener esas experiencias, porque no existe esa gente, las cosas funcionan diferente y el entorno no tiene que ver con que te va a recibir de la misma manera. Te recibe como vos querés verlo, ¿entendés? Entonces, es como loco, me ha estado pasando todo este viaje mucho, esto que estamos hablando, por eso me pareció interesantísimo lo que estás planteando, porque las etiquetas culturales, sociales, mentales y de los personajes que nos ponemos cada segundo es impresionante. No es que yo no las vivo, porque yo estoy en otro lugar y articulo también con el personaje, pero que ahora te puedo decir que me puedo manejar en eso y tiene que ver con esto que vos decís de desidentificarse, es re loco. Es re loco porque yo no vivo con ninguna expectativa que yo me impongo, y veo las expectativas de los demás que intentan, que tienen poniéndome en un personaje X. Sí. Creo que aparte está buenísimo esto, ¿no? Esta palabra que usaste, me parece que está buenísimo abrirla, articular el personaje. Porque ¿quién está articulando con el personaje? Y el ego. Pero ¿quién está manejando más allá del ego? Bueno, yo, obvio. Entonces es ese nexo, ¿no? Y además otra cosa, la gente cuando no encuentra el personaje o no encuentra las respuestas que debería tener el personaje, la gente empieza a preguntarse. Se pueden enojar, se pueden juzgar, pero no pasa inadvertido, a eso voy. Yo creo que eso
es una semilla. Sí, igual, Cari, desde que empezaste me parece re loco, en serio, me parece, o sea, poder verlo, ¿no? Y plantearlo, porque te voy a dar otro ejemplo. Ya habíamos hablado. Mi hermosa y bella madre está de novia, feliz, genial, pero veo que se para en la figura de tener que ser. Y entonces los dos seres que están en pareja hoy, o se permiten ser porque ya son personas grandes, entonces no tienen que agradar ni demostrarse nada, pero sí articulan algunas figuras, ¿no? Entre ellos, y yo la veo así como... Y es súper entretenido verlo así, pero bueno, como decís vos, no poniendo carga y todo, porque cuando también le ponemos la carga, nos bloqueamos, y creo yo, ¿no? Es mi perspectiva, porque no pertenezco a la manada. Entonces, como no pertenezco al grupo social, no pertenezco a la pareja, no pertenezco a la familia, no pertenezco a los mandatos de esos grupos, no funciona, porque no cumplo las expectativas de ese grupo. Entonces, algunos le pueden hacer ruido, otros no. De todas maneras, en el caso mío, a mí ya me conocen como yo soy y no hay problema. Pero en el común de la gente no pasa eso. Yo creo que en realidad, claro, es como poner a la gente en la situación de empezar a aceptar algo distinto. Y no solamente eso, sino que además empezar a preguntarse si no pueden hacer algo distinto. Creo que en ese sentido hablo de la semilla, ¿no? De esa función semilla. Porque este mostrar que uno es un ser, más allá de los roles, de los personajes y de los conflictos que se pueden suceder en el día a día, ver que alguien está en otro lugar y que se puede estar desde otro lugar, está abriendo todo un universo distinto. Totalmente, totalmente, Cari. Eso es la función de la semilla. Sí, y también quiero plantear un escenario que me parece súper interesante también anclado a esto, que está perfecto. A ver, la figura, los personajes están perfectos. Lo que pasa es que nacemos en una familia que tiene una postura, que tiene unos condicionamientos, en una sociedad, en una religión, y aprendemos a ser el personaje. No te enseñan a usarlo como ropa y cambiarlo cuando vos querés. Exacto. Vos tenés que ponerte la ropa siempre la misma, ¿entendés? Sí. Tenés que seguir el guión, porque sos un personaje. Claro, entonces, claro, Gastón nace en tal lugar y aprende a hacer tal cosa y qué sé yo, y después está en piloto automático. ¿Cómo hacemos, Cari? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para ir a comprar ropa nueva sin querer usar todo siempre la misma ropa, ¿no? Claro, no se puede. No se puede la autonomía y la autorreferencia. Como que a mí me da la impresión que uno empieza a verla, me hace acordar mucho a The Truman Show. Esto de Sí. empezar a ver cosas que son totalmente incongruentes y que uno hace sin ningún sentido. Y bueno, habrá quienes se empiecen a preguntar por qué no tienen sentido y empiece a sacar el papel del decorado. El tema es que una vez que sacaste el papel del decorado y sabes que ya no funciona, no hay una marcha atrás. No hay marcha atrás para el despertar. Y creo que es Exacto. Qué bueno lo que acabas de decir, del despertar. ¿Y a qué despertamos, Cari? Despertamos a nuestro ser infinito, a nuestro ser que es mucho más que este personaje, que este rol, que esto que estoy haciendo. Y puede ser cualquier cosa que quiera. Qué loco, también porque no nos ha enseñado a comprender eso. O sea, en la línea del ego, que tampoco está mal si lo sabemos usar,
siempre hay una sola forma, y es la forma que yo tengo que controlar y la tengo que sostener. Porque si se muere el ego, me muero yo porque estoy identificado con mi ego. Pero yo soy infinito, ¿cómo puedo morir si en realidad soy infinito? ¿Qué muere en mí? ¿Entendés? Entonces hay un montón de cosas que mueren, la identificación, el cuerpo, el ego, digamos, controlador, pero en realidad también hay que cambiar un poco no solamente la perspectiva, creo, sino los argumentos que sostienen nuestro sistema de percepción. No lo digo desde la creencia, ¿no? Que tiene que ver con que en vez de morir nos estamos transformando y nos estamos transformando constantemente, porque somos infinitos y en realidad estamos en un camino a ser cada vez más amplio y no estamos limitados, no perdemos nada, no se pierde nada, solamente abordamos una parte distinta de lo que éramos, lo que somos, lo que queremos ser. ¿Entendés? Un poco eso. Y que la muerte no existe en realidad, como la Y que la muerte pensamos. no existe. La muerte no existe. Es, Sí. es un cambio, es una transformación. Sí, Cari, Y sí. perdón, continúa que después te quiero hacer un par de No, no, preguntas. no, no, está bien. Primero quería preguntarte cómo ves el tema del dolor, del dolor, el sufrimiento y todo este tema. Y después la segunda pregunta es preguntarte cómo se están dando a nivel astrológico, cómo los movimientos para que hagamos esa transformación del ser en este momento, ¿no? Es buenísimo lo que me preguntas y te puedo dar la perspectiva desde la mirada astrológica. El Sol ingresó a Cáncer, ¿no? Cáncer es el primer signo de agua y estamos transitando una luna llena que se da en Capricornio. Capricornio, Cáncer es el mismo eje, ¿no? Es un eje. Y habla de lo emocional, que es el agua, lo emocional que es el agua y que no tiene forma, ¿no? Que en realidad la forma que puede adquirir el agua es la del recipiente que la contiene. Capricornio, por otro lado, es la estructura, ¿no? Sería la contención de esa agua. Y es un juego, es un interjuego, donde yo tengo mi emocionalidad, que si no tiene una estructura que la contiene, soy yo misma, se desborda y me vuelvo frágil. Y esa fragilidad y ese desborde emocional puede conducir al dolor, al sufrimiento, porque no puedo manejar mi emoción. Y otras veces, justamente por tener el dolor, la fragilidad, el sufrimiento, me vuelvo con una estructura dura, ¿no? Entonces armo paredes que contengan esa emocionalidad que en realidad me están aislando. Entonces, evito el dolor, pero evito expresar mi emocionalidad. Creo que el secreto tiene que ver justamente en estos días, ¿no? De mucha emocionalidad, hay muchos planetas en agua. Encontrar la estructura que contenga, que pueda contener esa emocionalidad sin que me quiebre. Que sea lo suficientemente estable como para poder darle una forma y que esa forma sea lo suficientemente flexible como para dejar fluir esa emoción. El sufrimiento y el dolor tienen que ver con esa capacidad de darle forma a nuestra emocionalidad. Me parece genial lo que estás diciendo, Cari, porque te quería preguntar un poco más de esto y quiero que lo abordemos porque toda esta transición, transformación, reconocimiento tiene que ver también, y lo quiero plantear como algo muy contundente, que tiene que ver con usar nuestro cuerpo para vivir las emociones y para resonar. Por ende, también saber habitar nuestras aguas. Entonces, no quiero sentir porque me duele. Y entonces, ¿hasta dónde siento? ¿Cómo permito? Pero es parte también de la ecuación. Si no vivís las emociones,
hay una parte de tu ser que no está funcionando. Exacto. Obviamente después se bloquea la energía y todos los demás. Pero, ¿cómo nos volvemos maestros de las emociones? ¿Cómo empezamos a rascar ahí y amigarnos con eso? ¿Cómo lo ves a ese tema, Cari? En realidad, bueno, cada uno tiene un caudal emocional y de percepción que es único, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ver con lo intrínseco y con lo singular de cada uno. Lo emocional, nosotros siempre podemos tener a mano esa estructura que ordena lo emocional, que le da un cauce, que le da una dirección, que le da un sentido. Para cómo hago esa estructura, cómo puedo empezar a construir esa estructura en mí. Y bueno, tengo que empezar a validar esas emociones, tengo que empezar a reconocerlas, a saber hasta dónde me llevan y poder contenerlas además. Para eso tengo que permitirles ser y permitirme observarme a través de lo emocional, sin perder de vista que yo soy quien soy. No, no me puede arrasar la emoción, digamos. No puede volverse inmanejable. Porque yo siempre estoy siendo yo y puedo estar observando esa emoción sin que esa emoción sea yo mismo, ¿no? Hablo de la identificación nuevamente. Esto de reconocerme como el ser a quien le están sucediendo las emociones, no como la emoción, que no tiene ningún tipo de dirección. Diferencia y tiene que ver nuevamente con la estructura, ¿no? Una estructura suficientemente flexible que pueda contemplarla y que pueda dejarla fluir. Sí, ¿se entiende? No, sí te entiendo, te entiendo. Me pongo un poco en la observación de mi propia experiencia y ver cómo también le damos tips a la gente para que empiece a transitarlo, ¿entendés? Y vamos a empezar a rasgar un poquito. Nos enseñaron a que no tenemos que sentir porque no hay que llorar, hay que ser fuerte, qué sé yo. Entonces generamos una distancia entre el cuerpo y las emociones. Entonces esa emoción no tengo que sentirla, entonces tiene que estar muy lejos de mi ser para que yo no la sienta, no la registre, no nada. No la valido, entonces cuando me duele, no me duele porque no le doy espacio. Y tenemos que empezar a articular, no a dejar permitir o no permitir, es articular. ¿Por qué? Porque yo tengo que sentirlo, tengo que ver qué me pasa, cómo lo registro y también cómo quiero vivir, porque por ahí yo soy un desquiciado que cualquier cosa, soy un marrano y lloro por todo, me hago un quilombo por todo y en realidad es así lo que pasó. Claro, ¿Entendés? porque me estoy identificando, eso creo que es muy, muy puntual, ¿no? El identificarme. Yo siento tristeza, no soy una persona triste. Pará, pero eso que vos decís es una de las partes importantes. No nos enseñan a percibir las No, cosas así. no, no. Es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer y tiene que ver con darnos ese tiempo para nosotros, para observarnos y para permitirnos sentir. Sentir sin ser lo que sentimos, sin que extraño a alguien. Yo no puedo ser ese extrañar que no tiene ningún fin, digamos, y que me embarga y que no puedo salir de ahí porque me inundó, sino que yo puedo extrañar y reconocerlo como un sentir y que incluso mi cuerpo me va a decir qué me está sucediendo. Y así como lo siento, no tengo que permanecer ahí, porque lo reconocí, porque lo viví, y dejo que fluya y que pase. La emoción que conocemos como lo que nos embarga y nos inunda, es en la que nos quedamos.
en la que permanecemos y no podemos salir, porque nos volvimos la emoción, ¿Y por qué pensás que pasa ese volverse la emoción? porque estamos identificados con lo que nos pasa, porque eh, no sabemos separarnos del personaje, no sabemos, si no, no tenemos ese ejercicio, esa práctica de separarnos del personaje, saber que somos algo más que eso, ¿sí? Entonces yo puedo sentir tristeza, sentir enojo, sentir alegría y dejarlas fluir, sin que eso significa que me quede ahí atrapada en el enojo, en la ira, en la alegría como algo totalmente que me aísla de la realidad. No, sino manejar ese, darle una estructura y una forma a cada una de las emociones que tengo, pero si yo no las dejo transcurrir, no hay forma que lo logre, porque es una observación muy personal y tiene que Sí, ver con de lo que hablábamos. hay algo interesante también que quiero poner en evidencia de lo que vos decís, y es este tema. Uno es que tenemos un cuerpo humano para vivir la experiencia humana, pero nadie, o sea, mucha gente no tiene esta educación de saber qué es la experiencia humana. Entonces lo planteo exageradamente y pido disculpas también a la gente porque no es que todos están en la misma bolsa, pero nacemos, comemos, vivimos, vamos a dormir, volvemos, vivimos todos los días lo mismo y no sabemos para qué tenemos un cuerpo, por cómo lo tenemos que usar, o qué tenemos, por qué tenemos la experiencia esta humana de tener un cuerpo y para qué. En el sentido de, tenemos una experiencia, tenemos un cuerpo para poder crear realidades y sentirlas en nosotros y poder vivirlas en la materia, porque si no somos seres de energía y donde todo está en el éter, pero no hay algo concreto en el cual sentir esa vibración. Entonces, si hay que llorar, lloremos con el cuerpo, si hay que alegrarse, alegremos no, pero no nos identifiquemos y nos ahoguemos como vos decís. Entonces, creo que la gente todavía le falta empezar a practicar eso, ¿no? Ujú. Por un lado. Y por el otro también, a mí me ha servido mucho dos cosas, que yo lo uso como tips personal. Uno es saber cuál es mi medida personal de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ante una situación X, vos lo vas a sentir de una manera y yo lo voy a sentir de otra, pero yo sé cuál es mi punto de equilibrio y cuál es mi punto de ruptura o de no movimiento. Entonces, cuando algo me pasa, yo sé hasta dónde puedo tirar el elástico, porque si yo lo paso un punto más, se rompe el elástico. Entonces, yo sé que hay un punto y puedo estirar un poquito, pero si tiro un poquito más del poquito, se rompe. Entonces yo tengo que internamente saber mis emociones, mis percepciones, donde yo me extralimito, me descuido, me falto el respeto Claro, y donde me rompo a mí mismo porque yo tiré el elástico demasiado. Y exacto. donde yo no me estoy moviendo para que mi experiencia sea plena. Entonces estoy ahí como, no pasa nada y no me llena nada y no siento la vida. Ujú. Entonces creo que eso es muy interesante. Y el otro tema es comprendernos como esto que vos decís, un recipiente, no como algo absoluto, porque ese Exacto. es el otro tema. O sea, yo lleno de agua y el agua cuando se rebalsa se desparrama por a todos lados y se pasa y se disuelve y se va. Pero no es que yo tengo que el agua contenerla toda siempre porque tiene que estar ahí y se va a perder, ¿entendés? Entonces yo como estamos aprendidos en el sistema, a que tengo que ser absoluto en las cosas, tengo que controlar todo, tengo que tener expectativas de las cosas que va a pasar, porque si no se cumplen las expectativas, yo no voy a ser feliz y me tengo que agarrar a eso porque se tiene que cumplir. Y la vida fluye. Fluye porque quiero que también hablemos de esto, Cari. Fluye porque la energía es vibración y la vibración toca, toca distintos espacios, se agranda, se expande, se achica y va contrayéndose y se va todo. Entonces, no es todo el tiempo uno al lado del otro, tocándose y moviéndose. La vibración es eso.
y somos seres vibratorios. Entonces, si somos seres vibratorios porque tenemos agua, agua en el cuerpo, tenemos que aprender a hacer resonar nuestra agua, por ende, aprender a cabalgar nuestras emociones para poder fluir en nuestras propias aguas. Darles la forma que queremos o darles la estructura para que se puedan expandir sin desbordarse. Y es como muy etéreo lo que uno dice, ¿no? Es muy abstracto. Sin embargo, es muy literal. Nosotros somos agua, vibramos y la circulación de esa agua tiene que ver con lo emocional, cómo se mueven nosotros y qué contención le puedo poner. No control, contención, estructura, cauce, para que esa vibración pueda crecer y no simplemente diluirse. Hay algo que también me ayudó a mí en la comprensión de mi ser, digamos, en mi propia percepción, en esta no sobreidentificación. Y además en el permitir, que tiene que ver con expresar lo que soy y lo que siento. Entonces, si me duele algo y yo me lo guardo, no lo estoy expresando. Y yo interpreto que somos como rumiantes, estamos masticando, pero todo el tiempo masticando lo mismo, las ideas, las emociones, y nos quedamos pegados ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si algo me duele, por ejemplo, discuto con vos, por decirte algo, discuto con vos, ya lo hemos hablado de este tema, yo puedo decirte, mira, sos una tonta, qué sé yo, decírtelo de mal modo, o poder decirte, mira, Karina, lo que me estás diciendo me duele, pero el tema es que yo tengo que aprender, también hay otro tips ahí que ahora lo voy a comentar, y es primero, al decir las cosas que me pasan, las identifico. ¿Por qué? Porque me estoy escuchando a mí mismo, y me escucho como yo me las digo, ya no es un pensamiento que está en el inconsciente, ya las hago conscientes. Por ende, al hacerlas conscientes, también, cuando las escucho, genera un impacto en el cuerpo. Porque si yo me hablo a mí mismo de mala forma, o digo las cosas de mala forma, yo también siento que hablo, que mi cuerpo está recibiendo eso. Entonces he aprendido a corregir eso. ¿Por qué? Porque el otro concepto es cómo hago que mi vida sea una bendición y cómo hago que mi vida sea un caos. Entonces, cuando yo soy amable, amoroso, respetuoso, yo estoy bendiciendo la vida y generando armonía. Cuando hago lo otro, estoy rompiendo esa armonía. Entonces he aprendido a mejorar la expresión con mi cuerpo, con mis palabras, con mi ser completo, para que la experiencia inclusive de la emoción sea plena y hasta compartida. Porque es muy interesante esto, Cari. ¿Por qué? Porque si yo te digo a vos, no sé, me duele tal cosa, te lo tengo que decir desde la verdad que hay en mí, que a veces no la digo y no me la escucho, y también me tengo que soltar el control de que todo va a funcionar de una manera para que no se mueva, y además me tengo que sentir vulnerable. Y si me siento vulnerable, pierdo el control, porque el otro me puede decir cualquier cosa que no me gusta, entonces no sé qué. Entonces entran en juego un montón de cosas y ahí está esta alquimia en el cual yo puedo ser franco con vos y verdadero, pero también permitirme a mí y permitir al otro que nos acompañemos en el proceso de forma nutritiva. Porque yo puedo permitir que vos también me digas algo que quizás yo no haya visto no mi problema, no, de esta situación X, y vos me das un punto de vista nuevo, y yo no lo había visto, decía, puta, claro, lo estoy expresando mal porque quiero controlar y tengo miedo, pero cuando Karina me dice una cosa, yo me doy cuenta que en realidad me estaba haciendo un quilombo en la cabeza y no es tan grave. Tal cual. ¿Entendés? Creo que ahí también se juega algo muy importante. Y ese es el amor. El amor por uno, ¿no? El amor por uno primero. Y solamente cuando uno puede decirse, habilitarse palabras amorosas,
y o neutras, puede y empieza a recibir del otro palabras amorosas y neutras, que son capaces de darnos otra perspectiva, porque es una cuestión cuántica. Y ahí viene esto de, yo no soy el personaje que siempre tiene que ser malhumorado, por ejemplo. Puedo ser el personaje que ve más allá, todas las posibilidades, todas las perspectivas. Y si me manejo desde el amor, ese personaje que habitualmente era malhumorado puede ir transformándose en un personaje que empieza a habilitarse palabras amorosas y su mundo y su entorno va a ir cambiando, mostrándose más amoroso, porque él se habilitó a ser más amoroso consigo mismo. Está buenísimo, Cari, porque tiene que ver con esto que venimos hablando. Vamos a reforzarlo, que tiene que ver con que somos seres vibratorios y todo es vibración. Entonces, como resueno, recibo la vibración. Exacto, como resuena, recibo la vibración. Porque, y así todo está en el mismo armónico, ¿no? De frecuencia. Entonces, es muy importante esto que decís de las palabras que les decimos, que escuchamos. Porque no necesitamos palabras que nos digan y que escuchemos. Creo que es un cambio, el cómo empiezo a relacionarme conmigo, incluso diciéndolo en voz alta, es el cambio que empieza a notarse como una onda expansiva en mi entorno y en mí mismo, ¿no? A mi agua interna y al agua que me circunda. Sí. La vibración se va a ir extendiendo. Che, Cari, me parece que está bueno. También quiero plantear algo que vos mencionabas, ¿no? Y tiene que ver con aprender a amarme a mí mismo cada vez más. Entonces, te lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Aprender a amarme a mí mismo de cada vez más significa dejar de poner la referencia afuera. Porque cuanto yo más me cuido, y eso no lo estoy hablando ni desde el ego ni desde el individualismo, yo me reconozco más y tiene que ver con estas reglas también. Yo sé lo que necesito, sé hasta dónde puedo, sé lo que no, y entonces no me extralimito. Y cuando no me extralimito, no me esfuerzo y no me rompo, y no me descuido. Entonces, poner límites también es amar, ¿entendés? Pero tiene que ver con decir, yo siento hasta acá, soy esto en el sentido, no de la identificación, sino del reconocimiento. O sea, yo puedo hasta acá, no puedo hasta acá, este es mi límite, esto es lo mejor que puedo hacer. Porque también hay algo interesante en eso, que es, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y tengo que hacer siempre lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué este edicto, por decirlo así, para no poner la palabra mandato? Porque en la medida que yo soy lo mejor, yo vibro lo mejor y por ende llega cada vez, me supero más y vibro en mejor vibración y sintonía. Por eso tengo que hacerlo mejor, no porque en la iglesia, la familia, la escuela, la sociedad dice que tenés que hacer eso. Entonces, si yo pienso como, bueno, mira, voy a hacer un poco porque entonces a mí no me conviene y entonces que el otro haga lo demás, vos estás siendo mediocre. Estás Es un siempre a deber mitad de ser. Exactamente. Entonces, quiero retomar de este hilo solamente, Cari, para que siempre nos habitemos, siempre estemos reconociéndonos a nosotros, pero no en relación a los demás, sino en lo que ponemos para que traiga lo que nosotros queremos y somos, y para que la podamos vivir y observar sin estar viendo el otro y lo otro y el afuera. Porque yo, o sea, muchas veces hacemos cosas esperando que el otro, que lo otro, que lo que está afuera, me vuelva lo que yo quiero y en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Siempre es con uno mismo. Exactamente. Exactamente. Y quiero cambiar la respuesta y quiero esperar lo mejor de la afuera, tengo que darme lo mejor. Y reconocer como un ser que es amor. Cari, ¿y cómo ves lo hablamos de recién, pero quiero extenderlo un poquito más.
¿Cómo ves este tema del sufrimiento en esta identificación del personaje? ¿Por qué funciona el sufrimiento? ¿Qué significa para vos metafísicamente el sufrimiento? Para mí el sufrimiento es quedarse en eso que no puedo soltar. Sufrir es sostener algo que no se está sosteniendo y que no me atrevo a abrir las manos y dejar que se vaya. Entonces, aprieto las manos y me duele y me lastima y me quedo en ese lugar, ¿no? Y sucede con muchas situaciones que no puedo aceptar. Yo creo que el sufrimiento eh, es la contracara de la aceptación. La aceptación de lo que es y de lo que estoy viviendo es lo que me aleja de sufrir, porque no sufro cuando estoy aceptando las situaciones que estoy viviendo, porque además lo reconozco como algo que me trae en algo mío. Entonces puedo aceptar y convivir con eso sin cuestionarlo. Creo que cuando no puedo aceptar, no puedo tolerar lo que me está pasando y no puedo eh, soltar el control sobre algo que creo que tiene que ser distinto, me duele, persisto, se quiebra en mí eso. Buenísimo el punto que tocaste. Eh, eh, ¿Tiene que ver con el programa, Cari? Totalmente, totalmente. Es lo que hemos estado hablando todo este encuentro. Rendirme a lo que es y vivir en el momento presente me evita esto de hacer la película de cómo creo que tendría que ser algo y me evita sufrir porque no es así como está. En realidad, muchas veces, y hoy pensaba en esto de pedirle al universo que te dé X cosa o X sensación. Y yo digo, el universo siempre está escuchando, ¿no? Pero a lo mejor lo que vos pediste viene con otro traje, pero viene. Pero como yo estaba enfocada en el traje y quería ese color y no está en mi visión, sufro y reniego y me enojo y no estoy viendo, no estoy aceptando el mundo como, o la realidad que está viniendo, la experiencia que está sucediendo, porque estoy enfocada en lo que yo quería. Creo que eso nos aleja mucho eso nos mete en el sufrimiento, y nos mete en esto de el guión y el personaje. Sí. Dos cosas quiero retomar de eso, interesantes. La primera es, si yo estoy en el programa, obviamente el programa me da reglas, y si no se cumplen esas reglas de control o de flujo, sufro. Y el punto, Cari, es que también no estamos entrenados para aceptar las cosas. Y aceptar no tiene que ver con que debe ser o es malo o es bueno. Claro. Es lo que es. Y también lo planteo de ese lado, ¿por qué? Porque en vez de ser observadores de la realidad y vivir lo que es, estamos tratando de controlar la realidad en vez de aprender de todas las aristas que la vida nos muestra para que lo veamos diferente. Por eso vos decías, espero este traje y no viene este traje, pero por ahí el universo te dice, lo vas a aprender, pero desde este otro lado, ¿entendés? Claro. Entonces, y ahí está nuestra ruptura. Y el otro tema, claro, y hay algo que me pasó físicamente con respecto a eso, es que cuando lo comprendí, sentí como el tirón físico, energético. ¿Por qué? Porque cuando lo comprendí, solté todo. Entonces, todo lo que traccionaba energéticamente, porque yo le daba poder, ya no lo tenía. Entonces no me tironeaba, no me estaba tirando así. ¿Entendés? Entonces yo no sentía bueno, es así. No,
estaba ahí de observador. Y si pasaba por delante como un viento fuerte, era un viento fuerte y yo me movía, pero no estaba identificándome con las cosas. Solamente estaba sintiendo el viento fuerte. ¿Entendés? Y aprendiendo del viento fuerte. Exacto, eso es estar en el momento presente, el asentir a la realidad y a lo que la vida me está trayendo, porque es lo que necesito en ese momento. Es como una sincronía. Y aceptar la vida como una sincronía es un ejercicio que hay que hacer porque es necesario para poder elevarnos por encima del personaje. Eso que decís, Cari, me parece buenísimo para el cierre, porque ya estamos como a la hora. Sí. Aceptar la sincronía, el flujo, aceptar, ¿no? El encuentro, el reconocernos, el amarnos, todas las cosas que venimos diciendo, me parece que está buenísimo. Así que también, bueno, quiero invitarle a la gente a que tenga ese proceso de introspección, de reconocimiento, de soltar el miedo y el control, porque en realidad son ideas del programa, ¿no? No niego el dolor, no niego el sufrimiento, pero en la medida que soltemos la idea de que las cosas son de una forma, el universo nos va a mostrar infinitas formas de poder sentir la plenitud del regalo de la vida. Y por eso te preguntaba lo de estos momentos cósmicos, porque sé que el universo no quiere que te destruyas en el camino, quiere que te expandas. Y para eso tenés que soltar las mochilas y el peso que no te permite viajar a nuevos universos y nuevas realidades, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, Karen, te doy las gracias infinitas de tanta sabiduría y de compartir. Infinitas gracias. Así que, bueno, ya nos vamos a juntar para la próxima y subiremos este podcast para compartir con nuestros seguidores. Así que te mando un saludito. Abrazo fuerte. Te mando un besito. Que estés bien. Uh-huh. Chao, chao.